El Papa ha muerto, pero algo dentro de ti sabe que no es el final. Porque cuando un hombre vive como vivió Francisco, con las manos abiertas, el corazón roto y los pies sucios de caminar con los pobres, su voz no se apaga con el último suspiro. Al contrario, comienza a hablar más fuerte. Hoy no venimos a contar una historia triste, venimos a escuchar, juntos, el eco de una vida que sigue transformando el mundo desde la tumba. Parte 1. Cuando el pastor parte, la iglesia se arrodilla. Hay momentos que no necesitan ser anunciados. Se sienten en el alma, se reconocen en el temblor silencioso del corazón creyente. Así fue el amanecer en que el Papa Francisco partió a la casa del Padre. No hubo gritos, no hubo alarmas, solo un silencio espeso, sagrado, que envolvió a Roma y a toda la Iglesia como un manto invisible de compasión. Algo más que un hombre había muerto. Había sido llamado un testigo, un padre, un siervo fiel. El sol tardó en salir aquel día, como si también necesitara un tiempo de recogimiento. Las nubes cubrían el cielo de la ciudad eterna con una suavidad gris, no amenazante, sino reverente. En la Domus Sanctae Marthae, donde Francisco eligió vivir lejos de la pompa, el espíritu se habían anticipado. Las hermanas que lo acompañaban en sus últimos días supieron que su tiempo había llegado no por un signo clínico, sino por la paz que descendió sobre su rostro como una bendición definitiva. En su habitación, todo era sobrio. Una cruz de madera, un retrato de la Virgen de Satanudos, un par de zapatos gastados, un escritorio con cartas sin responder. Y el Evangelio, siempre abierto. Cuando su respiración se hizo lenta y su mirada se apagó, nadie lloró de inmediato. El momento no fue de llanto, sino de adoración, de contemplación. El hombre que había dicho «recen por mí» desde su primer instante como papa, ahora descansaba en el corazón de aquel a quien amó hasta el extremo. La noticia no tardó en recorrer el mundo, pero antes de que los medios la difundieran, ya lo sabían los humildes. Una mujer en un barrio de Buenos Aires encendió una vela. Un niño en el altiplano boliviano preguntó si el Papa ya estaba con Jesús. Un campesino en Colombia hizo el signo de la cruz sin saber por qué. Porque el pueblo sencillo tiene esa gracia. Siente lo que el alma de la Iglesia vive antes de que lo digan las palabras. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron no como anuncio de muerte, sino como llamado a la esperanza. No era un duelo humano, era una Pascua. La Iglesia, en vez de encerrarse en la tristeza, se arrodilló. Se arrodilló como María al pie de la cruz. Se arrodilló como Pedro en la orilla del lago. Se arrodilló como Francisco tantas veces, delante del pueblo y de Dios, para pedir perdón, para abrazar, para amar. En las horas siguientes, la plaza de San Pedro comenzó a llenarse, pero no con turistas ni curiosos, con peregrinos del alma. Algunos traían flores, otros imágenes, muchos nada, solo el corazón, porque sabían que el homenaje más grande no se hace con palabras ni objetos, sino con presencia, con gratitud silenciosa, con fe desnuda. Los cardenales fueron convocados, no para apresurar el futuro, sino para custodiar el presente, porque la Iglesia no es solo estructura, es memoria viva, es cuerpo que siente, y cada uno de ellos, al llegar al Vaticano, no traía solo títulos ni responsabilidades. Traía la experiencia de haber caminado con un pastor que prefirió la caricia al juicio, la misericordia al poder. Mientras el cuerpo era preparado, las hermanas que lo atendieron se turnaban para rezar, no con fórmulas largas, sino con el rosario entre los dedos, con los ojos cerrados y el alma abierta. Se escuchaban cantos suaves, como los que tantas veces Francisco había escuchado en las periferias del mundo. Y el ambiente era el de un cenáculo, como si toda la Iglesia esperara,
Una vez más, la venida del Espíritu sobre una comunidad marcada por la ostenta ausencia, pero llena de promesa. El Papa fue revestido con su sotana blanca, la misma que llevaba cuando abrazaba a los enfermos, cuando besaba los pies de los presos, cuando lloraba con las víctimas. Sobre su pecho, el rosario, a sus pies, el Evangelio. En su rostro, una paz que no podía fingirse. Era la paz de quien ha gastado la vida por el reino. La vigilia fue espontánea. No hubo programación, solo velas encendidas, salmos leídos a media voz, silencios largos, más elocuentes que cualquier discurso. Y en medio de todo, la certeza. El Papa había muerto, pero la ternura de Dios, encarnada en él, seguía viva. Las palabras de Jesús resonaban en el corazón de los fieles. No tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días. Y esa promesa, repetida durante siglos, ahora tomaba el rostro de Francisco, porque él, sin quererlo, se había vuelto signo de un Dios que baja, que toca, que camina con su pueblo. En cada rincón de América Latina, su continente amado, comenzaron a brotar lágrimas y oraciones. Las parroquias abrían sus puertas de madrugada. Los altares se vestían de blanco y no de negro, porque el luto del cristiano no es desesperanza. Es espera, es confianza, es amor que no muere. Y en ese primer día sin su voz, la Iglesia escuchó con más claridad que nunca lo que él había repetido incansablemente. La misericordia lo cambia todo. Parte 2. El pueblo llora, pero no está solo. En las primeras horas tras la partida del Papa Francisco, el mundo entero pareció detener su curso. Las calles de Roma, habitualmente inundadas de turistas, se volvieron procesión lenta de fieles. En cada parroquia de América Latina, desde la Patagonia hasta el Caribe, las campanas repicaban no con estrépito, sino con un temblor suave, casi como un lamento santo. La noticia ya no era solo titular, era herida en el corazón del pueblo de Dios, pero no era una herida de desesperación, era una herida de amor, porque nadie llora lo que no ha amado, y nadie ama como el que ha sido tocado por la ternura de Dios. En la Villa 31 de Buenos Aires, donde Francisco había caminado como obispo entre pasillos de tierra y niños descalzos, una mujer encendía una vela en una esquina. No pronunciaba palabra, solo lloraba, y en sus lágrimas estaba resumida toda la fe de un continente. Una fe hecha de carne, de lucha, de abrazo entre los olvidados. En Lima, en Bogotá, en Ciudad de México, en Tegucigalpa, se multiplicaban las misas de acción de gracias. No eran funerales en sentido estricto, eran celebraciones eucarísticas que hablaban de vida, de siembra, de esperanza, porque el pueblo latinoamericano, que ha sufrido tanto, sabe que en la muerte del justo no hay final. Hay comienzo. En las catedrales, los obispos rompían el protocolo y se arrodillaban delante del altar, sin mitra, sin báculo, solo con el rostro inclinado. Algunos lloraban en silencio, otros repetían sus palabras: recen por mí. Como si la súplica del Papa, pronunciada en su primer saludo, se convirtiera ahora en un eco eterno que atravesaba los muros de la historia. En los barrios marginales, los jóvenes recordaban cómo Francisco los miraba sin juicio, cómo hablaba de dignidad, no de caridad, cómo insistía en que cada uno era reflejo del rostro de Cristo. Y en las cárceles, los presos se acercaban a la capilla para rezar por aquel que había lavado sus pies sin preguntar por su pasado. Uno de ellos escribió con letra temblorosa: Él nos miró como hombres, no como errores. Que el cielo lo reciba como hijo. En las redes sociales, las imágenes se multiplicaban. Francisco abrazando a un niño sin brazos. Francisco sonriendo a una anciana ciega. Francisco besando a un enfermo con el rostro desfigurado. Ninguna de esas fotos necesitaba pie de página, porque cada una hablaba de un evangelio vivo, de una iglesia que no teme ensuciarse por amor.
En el Vaticano, la fila de fieles para despedirse del cuerpo del Papa se hacía interminable. Nadie se quejaba, nadie empujaba. Era una peregrinación del alma. Algunos rezaban, otros cantaban suavemente. Muchos simplemente miraban su rostro en paz y dejaban caer una lágrima, como quien contempla a un padre dormido, sabiendo que ha partido al hogar definitivo. Un niño le preguntó a su madre: ¿y ahora quién va a cuidar la iglesia? Y la madre respondió: el mismo que cuidó de Francisco, Jesús. Y en esa respuesta estaba contenida toda la teología pastoral que el Papa había predicado con su vida. Mientras tanto, en conventos y monasterios, las monjas y monjes velaban en oración continua. No pedían milagros, no suplicaban señales, solo daban gracias. Gracias por una vida entregada, por un pastor que no quiso ser estrella, sino lámpara, que no buscó brillar, sino iluminar con la luz ajena del Espíritu Santo. En las universidades, los teólogos comenzaban a describir tributos, pero los que verdaderamente hablaban eran los pobres, los descartados, los migrantes, los niños. Ellos decían todo sin escribir una palabra, con su presencia, con su fe, con su manera de recordar no las encíclicas, sino los gestos. Un vendedor ambulante de El Salvador dijo a un periodista: yo no sé mucho de religión, pero ese hombre sí parecía de Dios. Y esa frase, sencilla y verdadera, se volvió viral, porque Francisco no convenció desde la cátedra, convenció desde el testimonio, desde la coherencia, desde el amor que no necesita gritar para hacerse eterno. Esa noche, en muchas plazas, se encendieron antorchas, se leyeron pasajes del Evangelio, se escucharon sus palabras una vez más, y alguien gritó: «Francisco vive», y el pueblo respondió con un canto que parecía oración: «No nos dejes solos, enséñanos a seguir amando como tú amaste». Y el cielo, en silencio, parecía asentir. Parte 3. El Evangelio encarnado. Cuando la ternura se vuelve herencia. Ya habían pasado varios días desde la partida de Francisco, pero el dolor no disminuía. Lo que comenzaba a transformarse no era el duelo, sino su profundidad. La Iglesia, y particularmente América Latina, no solo sentía la ausencia de un papa, sentía la pérdida de una voz que había encarnado algo que durante mucho tiempo había sido teoría, documento, encíclica. Con Francisco, el Evangelio se había vuelto gesto, mano extendida, lágrima compartida, silencio cómplice con el que sufre, y ahora esa encarnación necesitaba volverse herencia. En los seminarios los formadores hablaban con una seriedad nueva. Ya no bastaban los manuales de moral ni las clases de latín. Los jóvenes que se preparaban al sacerdocio preguntaban con ansiedad nueva: ¿cómo vivir como vivió él? Porque la muerte de Francisco había sido una catequesis, un llamado sin palabras, un espejo incómodo que recordaba a todos, clérigos y laicos, que el cristianismo verdadero no es ideología, sino carne ofrecida. En una reunión de catequistas en Paraguay, una mujer mayor tomó la palabra. No tenía estudios avanzados, apenas había terminado la primaria, pero su voz temblorosa tenía la autoridad de quien ha vivido en el dolor y en la fe. Dijo: Francisco era como nosotros, no porque era latino, sino porque no tenía miedo de ser pequeño, y el que no tiene miedo de ser pequeño puede hablar con el corazón. Esa frase fue aplaudida como si hubiera sido pronunciada por un obispo, porque el pueblo entendía lo que a veces a la jerarquía le cuesta, que el alma no necesita argumentos, necesita ejemplos. Y Francisco fue el ejemplo. En muchas diócesis, los obispos convocaban encuentros de oración, no para planificar, sino para escuchar. Escuchar lo que Dios nos está diciendo con esta pérdida, decían. Porque si la muerte de un papa solo provoca nostalgia, se pierde su gracia. Pero si despierta conciencia, entonces es semilla fecunda.
Las escuelas católicas, desde los Andes hasta el Amazonas, comenzaron a colocar fotografías suyas con citas que no eran teológicas, pero sí profundamente cristianas. Dios no se cansa de perdonar. La misericordia es el nombre de Dios. Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma por encierro. No eran frases para decorar, eran flechas al corazón. Y los niños, con esa sabiduría inocente que los adultos han perdido, las entendían sin necesidad de explicaciones, porque Francisco hablaba como hablaba Jesús, con sencillez, con imágenes, con historias, con compasión. En los hospitales comenzaron a organizarse pequeñas liturgias en su honor. Se rezaban letanías improvisadas, se encendían velas, y en cada habitación alguien decía: Él nos hizo creer que Dios no nos había olvidado. En uno de esos hospitales, una enfermera puso una pequeña imagen del Papa sobre la mesa de noche de un anciano moribundo. El hombre, que había estado en coma por horas, al sentir la imagen en sus manos, murmuró: «Gracias, Francisco, me hiciste volver a confiar». Luego cerró los ojos y partió. En las cárceles donde tantas veces Francisco había dejado su huella, se escribieron oraciones colectivas. En una de ellas, firmada por más de 50 reclusos, se leía: «Tú nos miraste con los ojos de Dios, y eso basta, porque el mundo nos ha condenado, pero tú nos diste dignidad. Gracias por hacernos sentir hombres otra vez». Ningún documento oficial podía tener más valor que esas palabras. Mientras tanto, en el Vaticano, el cuerpo del Papa descansaba en las grutas bajo la Basílica de San Pedro. Pero sobre su tumba, más que flores, se amontonaban cartas, escritas a mano, con errores ortográficos, con lágrimas aún frescas. No eran cartas a un pontífice, eran cartas a un amigo, a un abuelo, a un pastor. Una de ellas decía simplemente: «No te conocí en persona, pero tú me conocías. Gracias por recordarme que Dios también me ama a mí». Y esa frase, perdida entre miles, se convirtió en un símbolo, porque Francisco no construyó su legado con estrategias ni con reformas estructurales. Lo construyó con humanidad, con gestos, con silencio. Un silencio que abrazaba, un silencio que aún hoy, días después de su muerte, sigue hablando. Porque cuando el Evangelio se hace carne, ni la muerte lo calla, solo lo hace eterno. Parte 5. El legado sembrado en los corazones, la Iglesia. Después de Francisco, la tierra ya había recibido el cuerpo del pastor. El mármol de las grutas vaticanas había sellado la tumba. La plaza de San Pedro se vaciaba poco a poco. Las cámaras se apagaban. Las autoridades regresaban a sus oficinas. Pero lo que quedó no fue ausencia. Lo que quedó fue algo mucho más poderoso. Una semilla. Porque cuando un hombre de Dios entrega su vida entera al Evangelio, su muerte no es una despedida, es un principio, es una siembra. Francisco no dejó monumentos, dejó huellas, no dejó sistemas, dejó caminos, no dejó doctrinas nuevas, dejó vida entregada. Y esa vida, ahora, comenzaba a hablar más fuerte que nunca, en cada parroquia, en cada misión, en cada familia que alguna vez escuchó su voz. La iglesia le estaba de pie, pero no igual. En Buenos Aires, donde todo comenzó, se organizó una vigilia de 3 días. No con discursos, con oración, con gestos, con silencio. En la villa donde Jorge Bergoglio había caminado descalzo entre el barro, un grupo de jóvenes escribió con pintura blanca sobre una pared: «El Papa de los pobres vive en nosotros». En Brasil, un joven sacerdote compartía en sus redes sociales: «Francisco fue mi modelo. Por él me hice cura. Y ahora sé que la misión no terminó, solo empezó». En México, un grupo de religiosas decidió abrir una nueva casa de acogida para mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque en una carta, Francisco les había dicho: «Sean rostro materno de Dios
para las que no tienen rostro. Y ellas comprendieron que el mejor homenaje era continuar su ternura. En los pasillos del Vaticano, el ambiente era distinto. No de tristeza, sino de responsabilidad. Los que habían servido al Papa en sus años como obispo de Roma sabían que ya no podían volver atrás, que la cercanía, la pobreza evangélica, la humildad pastoral no eran modas, eran ahora el estándar, eran lo que la Iglesia necesitaba ser. Uno de sus antiguos secretarios escribió en su diario: nos enseñó a bajar de la tarima, a quitarnos los anillos, a besar con respeto las heridas del mundo. ¿Cómo volver ahora a una iglesia sin compasión? En las universidades católicas, los alumnos no hablaban solo de textos magisteriales, hablaban de coherencia, de testimonio, de lo difícil que es vivir como Francisco y de lo necesario que es intentarlo. En seminarios de todo el continente, los rectores renovaban sus programas de formación. Ahora no bastaban los cursos sobre moral o sacramentos. Se necesitaba una pedagogía de la compasión, una espiritualidad de lo cotidiano. En redes sociales, muchos jóvenes compartían videos y frases del Papa. No como reliquias, como banderas, como brújulas, como fuego. Uno escribió: Francisco me enseñó a no tener vergüenza de llorar, de abrazar, de ser débil. Porque ahí, justo ahí, está la fuerza de Dios. Y esa convicción comenzó a extenderse, como brisa, como levadura, como semilla. En cada rincón donde su voz había sido escuchada, ahora su silencio hablaba más fuerte. Porque Francisco no impuso un modelo, encarnó una forma, la forma de Jesús, la del servidor, la del amigo, la del que se arrodilla. En Filipinas, un grupo de pescadores hizo una misa al aire libre en su memoria. El altar era una mesa de madera, los bancos, piedras, el cáliz, una taza antigua. El sacerdote lloró durante la consagración y uno de los pescadores dijo: Francisco habría amado esta misa porque era pobre y porque era real. Ese era su legado, una iglesia real, no perfecta, no triunfante, real, humilde, sufriente, alegre, libre. En África, una comunidad de niños huérfanos rezó el rosario por él. Uno de ellos, de apenas 9 años, dijo con sencillez: Gracias, Papa Francisco, porque nunca nos olvidaste. Y esa frase, nacida del corazón de un niño que nunca lo conoció personalmente, resumía todo. Porque ese era su poder, hacer que cada persona se sintiera vista, escuchada, amada. Y ahora, ese poder ya no estaba en su voz, estaba en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros gestos, en nuestra manera de mirar al mundo. Francisco no nos dejó solos, nos dejó el Evangelio vivido, nos dejó el camino abierto, nos dejó el aliento del Espíritu para seguir. Y la Iglesia, esa Iglesia que él soñó herida, pero en salida, cansada, pero alegre, pobre, pero fecunda, comenzaba a respirar de nuevo. Respiraba como después de un largo llanto, con más serenidad, con más madurez, con más fuego, porque el amor no muere, y el amor que él sembró apenas está comenzando a florecer. Parte 6. América Latina, que se levanta, el pueblo que él nunca olvidó. Cuando la tierra cubrió su cuerpo en Roma, el corazón de América Latina comenzó a latir con más fuerza, no con soberbia, sino con memoria, no con orgullo nacional, sino con identidad espiritual, porque Francisco no fue solo un papa del Vaticano, fue un hijo del sur, un pastor con acento argentino, un hermano de los pueblos que cargan el dolor de la desigualdad, pero que nunca han perdido la esperanza. Y ahora que había partido, su tierra lo lloraba, pero también lo resucitaba. En cada país de este vasto continente, algo comenzó a moverse, no desde las cúpulas del poder, sino desde abajo, desde las bases, desde las comunidades, desde el pueblo.
porque Francisco había sido eso, un papa que no miraba desde el balcón, sino desde el suelo. Y en su partida, América Latina entendió que no podía quedarse en la nostalgia. Debía levantarse. En los barrios más pobres de Lima, los comedores populares comenzaron a colocar su imagen al lado del altar. No por devoción vacía, sino por gratitud, porque fue él quien les dio voz, porque fue él quien pidió que la iglesia fuera hospital de campaña para los heridos del sistema. En las favelas de Brasil, los líderes comunitarios organizaron asambleas bajo el lema: Francisco vive en nuestra lucha. Allí no se hablaba de política, se hablaba de evangelio, se hablaba de pan compartido, de justicia para los olvidados, de ternura para los descartados. Y todos sabían que ese lenguaje venía de él. En Bolivia, una comunidad indígena construyó un altar de piedra en el campo. Encima colocaron su foto y tallaron una frase en quechua: el Tata Francisco, amigo de la tierra y de los pobres. Cada noche se reunían para rezar, pero también para compartir sueños, porque entendían que su muerte no era una pérdida, sino una provocación a la acción. En Colombia, campesinos desplazados por la violencia escribieron cartas colectivas al Papa muerto. Las enviaron al Vaticano, sin saber si llegarían. Una decía: usted nos enseñó que la fe no es resignación, sino fuerza para sembrar donde todos destruyen. En Chile, jóvenes mapuches marcharon en silencio, llevando carteles que decían: gracias por no tener miedo de escucharnos. Y en ese gesto, se comprendía que el mayor legado de Francisco no estaba en sus documentos, sino en sus silencios, en su capacidad de sentarse, de escuchar, de no interrumpir. La voz de Francisco había sido fuerte, sí, pero su escucha fue aún más poderosa. En Argentina, su patria, el duelo fue íntimo, profundo. En las villas, los curas villeros organizaron jornadas de servicio en su honor. Lavaron los pies de ancianos, llevaron comida a los hogares, organizaron juegos con niños, y al terminar, todos decían la misma frase: esto es Francisco. En las universidades, los estudiantes debatían con pasión sobre su pontificado. Pero en las esquinas, los trabajadores simplemente decían: nos hizo sentir que valíamos. Porque para muchos en América Latina, Francisco no fue un papa teológico, fue un abrazo, fue una caricia, fue una forma de mirar. En un encuentro en Guatemala, una catequista contó llorando cómo el papa le cambió la vida. Dijo: yo era pobre y sin estudios, pero cuando lo vi abrazar a una mujer como yo en San Pedro, entendí que Dios también me miraba. Esa noche, sus palabras se volvieron testimonio, y muchas otras mujeres comenzaron a compartir lo mismo, porque él había mirado, había tocado, había dignificado. América Latina no lo canonizó, pero ya lo veneraba, no por protocolo, sino por verdad, porque su alma estaba tejida con la misma fibra que la de los pueblos del sur: alegría en medio de la lucha, fe en medio de la pobreza, dignidad en medio del olvido. Y en todas partes, una misma pregunta comenzaba a surgir: ¿y ahora qué? ¿Ahora que ya no está su voz? ¿Ahora que no veremos más su sonrisa tímida, ni escucharemos más sus homilías improvisadas? La respuesta era simple, profunda, y estaba en boca del mismo pueblo que tanto amó. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca ser su memoria viva. Nos toca continuar su ternura. Nos toca incomodar al mundo con nuestra alegría. Nos toca elegir el Evangelio, no como bandera ideológica, sino como estilo de vida. Porque Francisco fue un papa de América Latina, pero también fue un reflejo de lo que América Latina puede ser para la Iglesia universal: alma, fuego, testimonio. Y ahora, desde el cielo, seguramente sigue repitiendo lo mismo que dijo tantas veces en vida: recen por mí, y no se olviden de los pobres. Parte 7. La Capilla Sixtina espera, el espíritu que nunca deja huérfana a la Iglesia. La silla de Pedro estaba vacía.
el báculo apostólico, sin mano que lo sostuviera, el anillo del pescador, retirado. Y sin embargo, en el corazón de los fieles no había desesperación, solo un silencio reverente, porque cuando la Iglesia queda sin papa, no queda sin pastor. El buen pastor sigue guiando, y el Espíritu Santo, como prometió Cristo, no se retira. Al contrario, se prepara para hablar. En el Vaticano, el murmullo de los cardenales comenzaba a llenarse de gravedad. No era un murmullo político, era espiritual. Sabían que se acercaba un momento que no pertenecía a la historia, sino al misterio, el cónclave, esa palabra antigua, envuelta en solemnidad y plegaria, donde el mundo observa, pero el cielo decide. El pueblo de Dios, mientras tanto, se mantenía en oración. En México, grupos de jóvenes se reunían cada noche para rezar el rosario, pidiendo por la elección del nuevo papa. En Perú, las comunidades quechuas celebraban vigilias bajo la luna. En Nicaragua, campesinos ofrecían su trabajo diario como sacrificio espiritual. En todo el continente, la súplica era una sola: Señor, danos un pastor según tu corazón. Nadie buscaba fama, nadie pedía carisma. Todos pedían santidad, cercanía, ternura. Un nuevo padre que supiera abrazar con la misma fuerza que Francisco, que supiera arrodillarse, que supiera callar, que no tuviera miedo de ser débil para dejar que la fuerza del Evangelio lo sostuviera. El día del inicio del cónclave llegó. En la Capilla Sixtina, los cardenales ingresaban de dos en dos, revestidos de rojo, no por poder, por martirio, por amor, por memoria. Antes de que se cerraran las puertas, se leyeron estas palabras: extra omnes, todos fuera, solo el Espíritu puede quedarse. Y comenzó el silencio, un silencio que no era vacío, era plenitud, un silencio que no era ausencia, era espacio para que Dios hable. Las primeras votaciones fueron dispersas, como siempre. Nombres conocidos, otros sorprendentes, pero detrás de cada nombre había una oración, porque cada papeleta decía más que un nombre. Decía fe, confianza, obediencia. Afuera, la plaza de San Pedro estaba llena otra vez, pero esta vez no con pancartas, con velas, con rosarios, con padres abrazando a sus hijos, con ancianos que lloraban en silencio, con mujeres que cantaban salmos. La Iglesia no solo esperaba, creía, porque había aprendido de Francisco que el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. Las votaciones continuaban, y poco a poco, sin estrategia, sin campaña, sin ambición, un nombre comenzó a resonar, al principio en voz baja, luego con convicción. No era joven, no era poderoso, no era figura pública, era pastor, era pobre, era orante. Cuando alcanzó la mayoría necesaria, el cardenal decano se levantó y preguntó con voz firme y temblorosa: ¿aceptas tu elección como sumo pontífice? El elegido, con los ojos llenos de lágrimas, respondió en voz baja: sí, pae, por amor a Cristo y a su Iglesia. Luego vino la segunda pregunta: ¿con qué nombre deseas ser llamado? Hubo una pausa. El silencio en la Capilla Sixtina se volvió aún más denso. Y entonces dijo: Francisco II. Afuera, aún nadie lo sabía. El humo blanco no había salido. La campana no había sonado. Pero en el cielo ya se celebraba, porque el Espíritu Santo, una vez más, había visitado a su Iglesia y no la había dejado sola. Parte tú, Francisco II, el nombre, la carga y la continuidad. El humo blanco se elevó como una nube que rasgaba la incertidumbre. Las campanas de San Pedro comenzaron a sonar, no solo para anunciar una elección, sino para proclamar al mundo que la Iglesia no había sido abandonada. En cada rincón del planeta, y particularmente en los corazones heridos de América Latina,
La esperanza se encendió una vez más. La plaza estalló en lágrimas, no de euforia, sino de alivio. El espíritu había hablado. Desde el balcón de la basílica apareció el cardenal protodiácono con la frase ritual que tantos anhelaban escuchar. Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. La multitud enmudeció, y entonces el nombre, Franciscum Secundum. Un murmullo recorrió el mundo. Algunos se sorprendieron, otros lloraron, muchos simplemente cerraron los ojos. Porque ese nombre no era solo una elección, era una promesa, era un mensaje, era una declaración de fidelidad. Francisco II, no por repetir, sino por continuar, por encarnar el mismo corazón, por caminar con los mismos pies, por servir con las mismas manos. Cuando salió al balcón, el nuevo Papa no habló enseguida, solo miró con profundidad, como quien ha llorado mucho antes de asumir una misión, como quien sabe que está allí no por mérito, sino por gracia. Luego alzó la mano, no para saludar, sino para pedir. Antes de bendecirlos, necesito pedirles algo. La plaza contenía el aliento. Recen por mí, como lo hicieron por mi hermano, porque si él fue fuego, yo quiero ser brasa. Si él fue viento, yo quiero ser raíz. Y si él fue voz, yo quiero ser eco. La ovación no fue grito, fue oración, fue silencio sagrado, fue gratitud. En sus primeros días como Papa, Francisco II no reorganizó nada, no emitió documentos, no reformó estructuras, visitó una cárcel, fue a una villa camiseria, entró sin anunciarse en una maternidad pública y en cada lugar repetía lo mismo. Estoy aquí por ustedes, porque ustedes fueron el rostro de Cristo para Francisco. En su primera homilía, dijo, la cruz de Pedro no pesa menos hoy, pero pesa mejor cuando se lleva con amor. Yo no soy Francisco, pero el nombre que llevo me obliga a mirar con sus ojos, a hablar con su ternura, a arrodillarme como él y a callar cuando el mundo solo quiere ruido. El pueblo entendía, porque este nuevo Papa no venía a brillar con luz propia, venía a custodiar una llama que ya ardía. Francisco II no tenía el mismo tono de voz, ni el mismo estilo, pero tenía el mismo corazón, y eso bastaba. En América Latina, el nombre fue recibido con reverencia. En las villas, los barrios, las comunidades indígenas, los seminarios, los conventos, todos sabían lo que significaba. Él no ha muerto. Él sigue guiando, no como fantasma, como inspiración, como semilla ya en germinación. Un joven en Honduras escribió en su diario, cuando escuché Francisco II, sentí que no todo estaba perdido, que la ternura sigue teniendo futuro, que el Evangelio aún puede hacerse carne. Y esa es la gran victoria, que el testimonio no terminó con una tumba, comenzó con una nueva vida, con un hombre que no huyó del peso del nombre, sino que lo abrazó. En sus encuentros privados, Francisco II pidió lo siguiente: que nadie lo trate como un rey, que en su agenda siempre haya espacio para lo imprevisto, que sus homilías nunca duren más de 10 minutos, que cada viernes visite a alguien que sufre, que cada noche, antes de dormir, rece por los que lo odian. Y entonces el pueblo supo que, aunque era otro rostro, seguía siendo el mismo espíritu. Parte 9. La Iglesia que despierta. Una nueva primavera del espíritu. No habían pasado muchos días desde que Francisco II apareció por primera vez en el balcón de San Pedro. Pero algo había comenzado a cambiar. No era una revolución, era un despertar, una primavera suave, sin ruido, que brotaba en los lugares más inesperados, en los ojos de los pobres, en los silencios de los conventos, en las manos callosas de los campesinos que volvían a orar, en las lágrimas de sacerdotes cansados que encontraban nuevo consuelo. Porque no se trataba solo del nuevo Papa, se trataba de lo que ese nombre, esa presencia, ese estilo sencillo y ese corazón profundamente pastoral estaban desatando.
un volver al Evangelio, un regreso a lo esencial, un redescubrimiento de lo que significa ser iglesia. La iglesia no se reestructuraba desde oficinas ni documentos, se despertaba desde dentro. En una parroquia de Guatemala, el sacerdote decidió quitar el púlpito y predicar de pie entre la gente. En Brasil, una religiosa pidió permiso para dedicar sus últimos años de vida a cuidar migrantes en la frontera. En Ecuador, un grupo de jóvenes comenzó a recorrer los pueblos con una cruz de madera y una Biblia abierta. Cuando les preguntaban por qué, respondían: Francisco nos enseñó el camino, y el nuevo Papa nos recordó que aún está abierto. Era una fe que no nacía del miedo ni de la culpa, sino del fuego. Fuego que había sido encendido en el corazón del pueblo, y que ahora ya nadie podía apagar. Francisco II no hacía declaraciones estruendosas, solo vivía, solo caminaba, solo rezaba, y en cada gesto suyo la gente veía reflejado a aquel que vino, no a ser servido, sino a servir. Su primera encíclica no hablaba de grandes teorías, se titulaba Humildad, y en ella decía: la Iglesia no necesita defender a Dios, necesita vivir como si Dios estuviera realmente entre nosotros, porque está en el pobre, en el niño, en el preso, en el migrante, en el que ha perdido la fe. Si no lo tocamos ahí, nuestras palabras son ruido vacío. Las reacciones fueron inmediatas. En algunos sectores, incomodidad. En otros, esperanza. Pero el pueblo, como siempre, entendió. Y siguió. En la curia romana, muchos comenzaban a respirar con otra lógica. Menos jerarquía, más fraternidad, menos poder, más presencia. Los despachos se abrían. Las puertas dejaban de tener doble cerradura. Los títulos comenzaron a importar menos, y las preguntas comenzaron a ser más humanas. ¿Cómo estás? ¿A quién escuchaste hoy? ¿Qué herida acariciaste? En las calles de Buenos Aires, un grafiti apareció en una pared frente a una parroquia. Francisco sembró, Francisco II riega, y el pueblo florece. El nuevo Papa no respondía a los ataques con discursos. Respondía con oración, con tiempo, con ternura. A un periodista que le preguntó cómo soportaba las críticas, le respondió: las dejo en el altar, y me voy a visitar a alguien más pobre que yo. Y eso era lo que había devuelto la vida a la Iglesia: la conciencia de su pobreza, la aceptación de su vulnerabilidad, la certeza de que, solo reconociéndose débil, podía volver a ser fuerte. En Colombia, una comunidad de excombatientes pidió ser recibida por el Papa. Él no dudó. Fue, los escuchó, comió con ellos, oró con ellos, y al irse dejó una frase: Jesús no fundó una iglesia para los perfectos, sino para los que desean paz. En cada rincón, esa paz comenzaba a tomar forma, no como ausencia de conflicto, sino como presencia de misericordia, como capacidad de mirar con compasión, de hablar con honestidad, de construir con paciencia. La primavera había comenzado, y aunque no todos lo veían, muchos ya respiraban su fragancia. Una joven de Bolivia escribió en sus redes: no necesito ver milagros. El milagro es que, después de tanto dolor, la Iglesia vuelva a parecerse a Jesús. Y quizás tenía razón, porque el verdadero milagro ya había comenzado. Parte 10. La voz que no muere. Francisco y el Evangelio eterno. El calendario seguía avanzando. Los días pasaban. Las noticias cambiaban. El mundo, fiel a su velocidad, volvía a correr. Pero en el corazón de la Iglesia, algo permanecía inmóvil. El eco de una voz que había sido silenciada por la muerte, pero multiplicada por la vida. La voz de Francisco, no la del micrófono ni la del balcón. La voz que salía desde lo profundo de su alma cuando hablaba del Evangelio con los ojos mojados. La voz que aún hoy seguía resonando en cada rincón de la tierra. Porque hay voces que no mueren.
Hay palabras que no envejecen. Hay testigos que, aunque sepultados, siguen caminando con nosotros. Francisco era uno de ellos. En Roma, su tumba ya no era un lugar de paso. Era un santuario de oración. Jóvenes de todas partes se arrodillaban allí sin pedir milagros. Solo silencio, solo presencia, solo fuerza. Algunos dejaban cartas, otros rosarios, muchos simplemente el corazón. Un niño escribió en un papel arrugado: «Gracias, Papa Francisco, por enseñarme que Jesús no me odia». En América Latina, los barrios comenzaron a mandar murales con su rostro, no como ídolo, sino como recuerdo vivo. Un recordatorio de que la santidad es posible, que la fe puede tener rostro amable, que Dios no está lejos, está en el abrazo, en el pan compartido, en el perdón ofrecido. En las universidades se empezaban a estudiar sus gestos más que sus textos, porque la verdadera teología de Francisco fue su cuerpo entregado, su espalda encorvada por tantos viajes, su rostro cansado por tantas lágrimas ajenas, sus manos siempre abiertas, como diciendo: «No estoy aquí para retener, estoy para dar». Y en cada rincón del mundo, la pregunta que él dejó abierta seguía viva: ¿quién soy yo para juzgar? Esa pregunta se convirtió en un espejo, en un examen de conciencia colectivo, en un camino de humildad, porque no invitaba a relativizar la verdad, sino a mirarla desde los ojos de la misericordia. Francisco no fue perfecto, y él mismo lo dijo una y otra vez: «Soy un pecador». Pero precisamente por eso fue tan creíble, porque mostró que la santidad no es para los sin heridas, sino para los que se dejan sanar, que el Evangelio no es para los puros, sino para los hambrientos de justicia, que la Iglesia no es un museo, sino un hospital de campaña. Y así, su vida se volvió parábola, su muerte, semilla, su memoria, profecía. Francisco II, su sucesor, nunca quiso imitarlo, pero no podía evitar amarlo. Cada vez que hablaba de él, lo llamaba mi arpán, mi hermano mayor. Y cada vez que visitaba a los pobres les decía: «Él me enseñó este camino, yo solo intento no perderlo». Un día, en una visita no anunciada a una favela de Río, el nuevo papa fue recibido con un canto espontáneo. No era un himno tradicional, era una canción compuesta por los niños del lugar. Francisco sembró con lágrimas, nosotros regamos con amor, y ahora florece el reino que Jesús nos prometió. Ese canto, grabado por un celular, se hizo viral, y muchos dijeron que era más poderoso que cualquier homilía. Porque el pueblo entendía, siempre ha entendido, y la enseñanza final era esta: Francisco no murió, fue entregado, como el grano de trigo que cae en tierra, como la llama que se apaga, solo para encender otras 1000. Hoy, la Iglesia no lo idolatra, lo agradece, lo imita, lo recuerda. Y cuando el mundo se enfríe otra vez, cuando el poder vuelva a estar, cuando la fe parezca lejana, bastará cerrar los ojos y escuchar su voz. No se cansen de amar, no se cansen de perdonar, no se cansen de comenzar de nuevo, porque allí donde hay misericordia, Dios ya ha vencido. Gracias, Francisco. Tu voz nunca dejará de hablarnos. Francisco se fue sin buscar monumentos, pero dejó cicatrices de amor en los lugares donde ya no quedaba esperanza. No nos pidió que lo idolatráramos, nos rogó que siguiéramos a Jesús con el mismo coraje, la misma ternura y la misma alegría que Él llevó hasta su última respiración. Hoy, la pregunta no es ¿quién vendrá después? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú con todo lo que Él sembró? Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal y ayúdanos a mantener viva su voz. Dale like al video si alguna vez sentiste que el Papa Francisco hablaba directamente a tu corazón. Y déjanos en los comentarios qué es lo más valiente, lo más humano, lo más divino que aprendiste de él. Este canal es tu casa. Aquí la fe no se apaga. Aquí la voz del Papa sigue hablando. Gracias por estar aquí.
paz y bien.